ahora sí que ya puedo presumir que ya probé jabalí. Hey, ¿qué pasa, familia legendaria? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran, chicos? Después de un breve descanso ya estamos aquí de vuelta en el canal, chicos. Y el día de hoy estamos aquí en la Ciudad de México, chicos, y para ser más precisos, en la ex fábrica de harina, chicos. Este lugar que actualmente es un sitio meramente urbano. Si bien hace años, por allá de los años 40, este sitio solía ser, como su nombre lo anticipa, una antigua fábrica de harina, hoy por hoy se consolida como uno de los lugares pues más vintage, más bohemios, si así lo quieren llamar, de la ciudad. Aquí vamos a poder encontrar un sinfín de cosas, chicos, que hay restaurantes, que hay barcitos, que hay una zona de skate, o había, mejor dicho, una zona de skate. También en la actualidad aquí está lo que es el único museo del videojuego de la ciudad. Pero en esta ocasión venimos a probar algo diferente. Venimos a un restaurante llamado El Rincón del Jabalí, ya que me lo han recomendado, y de hecho ahí está. Es ese que está allá hasta arriba, es un autobús que lo han convertido en un restaurante. Entonces, pues la verdad, es la primera vez que visito este sitio. Vamos a ver qué tanto encontramos, chicos, así es que, andando. Y vientos, familia, ya estamos aquí justamente en el famoso Rincón del Jabalí. Este restaurante que, vaya, literalmente, totalmente es un autobús. Quiero que vean, chicos, aquí está el Rincón del Jabalí. Aquí está, podemos ver sus espejitos y aquí tenemos toda la parte frontal del autobús. Prácticamente este restaurante era un autobús. Aquí es donde vendría el conductor. Pero pues ahora lo han convertido en una joyita, en un restaurante muy interesante. Se me hace cool aquí todo este estilo bastante urbano. Me gusta. Esta ex fábrica, fíjense que se me hace pues ahora un lugar de entretenimiento muy interesante. Ahorita ya nos han traído el menú. Vamos a ver qué tanto hay aquí en este restaurante llamado El Rincón del Jabalí. Familia, y para esta ocasión no vengo solo. Para esa travesía nos acompaña nada más y nada menos el buen Jorge. ¿Qué pasó? Buenas tardes. ¿Qué pasó, mi buen Jorge? Aquí andando. De nuevo a las andadas, el buen Giorgio, como siempre, ya saben, aquí. Pues aquí estos grandes catadores, no solamente de cerveza, sino de... ¿Qué vamos a ver? De comida. El día de hoy pues vamos a probar un jabalí, George. Honestamente es la primera vez que lo voy a probar, nunca lo he probado. Vaya, pues el jabalí pues sabemos que pues es un puerquito, ¿no? Nada más de con colmillos. Salvaje. No, así con colmillos, ¿no? Yo nunca lo he probado. ¿Tú, George, alguna vez lo has probado? No, yo tampoco, es la primera vez y pues vamos a ver qué tal está. Vamos a ver qué tal está. Ya ahorita acá el brother que nos atendió nos está explicando de dónde venía el jabalí, porque pues dijimos a chirones pues de dónde los traerán, ¿no? Y ya el brother ya nos explica que vienen estos jabalíes de parte de Oaxaca, ¿no? Nos explicó. Un criadero el dueño y pues ya, de allá la mandan para acá. Ajá. Pues ya la traen aquí para que la comamos. Para que la comamos, para que engordemos. Para engordar un ratito. Como debe de ser, ¿sí o no, George? Así es. Pues entonces, pues a ver antes de que nos trajeran la comida, nos trajeron unas cervecitas. Pues cervecita. Saludcita, ¿no? Saludcita para pasarla chido, ¿no? Para saludcita. ver qué tal. A ver qué tal. Carajo, Ya sé. Carajo, Ya tenía sed, mano. Sabe la mala. Sí. Pues en el menú hay variedad, Tenemos que hay entradas, hay especialidades y también hay paquetes. Pues vamos a esperar esos platillos, vamos a engordar a ver qué tal. Unos momentos después. Bien, entonces pues aquí me trajeron el taco y el George ya está metiendo mano. Va, George, a ver, prueba el jabalí, a ver qué tal. Pues sabe a carnitas. Sabe a carnitas. Ajá. Pero sí está un poquito más jugoso. Ah, ok, excelente. Más grasosito. Y miren, ya también nos acaban de traer la parrillada. Órale, se ve interesante en esta madera. Nos trajeron aquí toda la porción de carne. Pero yo quiero también probar
el puro jabalí. A ver, George, por favor, no seas malo, no vas a sostener la Pero, cámara. pues, eso apenas y para ti, hermano. Ah, A mí que ¿eso me apenas toca. para mí? O sea, ese es para ti. Es para mí, Y ese todo eso para ti. A mí no me vas a dejar nada. Ok, huele interesante el jabalí, ¿eh? Sí, cierto, tienes razón, George, huele como a carnitas. Ujú. Sí, tal cual, a eso huele, a carnitas de puerco. Ok, vamos a ver qué tal, aquí está. Mira, esta se ve que está bien suavecita, ¿eh? Sí, está jugosa. Está muy huele. grasosita, güey. Huele rico. Sí huele a carnitas, pero no sé cómo explicar el aroma, como el pavo. Más fuertecito, ¿no? Como fuertecito, a ver. Pero sí está más jugosita. Grasosita. Ok. Es un sabor bastante agradable, ¿eh? Como jugosito. La carne está hasta suavecita. Sí. Me agrada, me gusta. Ahora sí que ya puedo presumir que ya probé jabalí. Excelente. Y pues aquí el George ya se va a servir su taco. Vean esas cebollitas ahí, se ve rico, ¿eh? Aquí tenemos cebollita como, no sé, ¿cómo le llaman? ¿Caramelizada? Como caramelizada, exactamente. George tiene toda la razón. Ok, este platillo se llama, chicos, parrillada para dos. Y está en solamente 330 pesitos. Ok, pues considero que es un precio, vaya, razonable, ¿no? Generalmente, pues igual, un kilo de carnitas actualmente está Como en 200 y tanto, ¿no? como 200 y algo, ¿no? Como El ponle kilo, tú ¿no? 300 el Sí. kilo, ¿no? Vaya, es medio kilo, pero recordemos que es jabalí. Bueno, esperemos que sí lo sea, ¿no? Si no, pues estaremos estafados. Se ve bien, lástima que pues para esta travesía se tuvo que sacrificar a Pumba. De modo. Ok, aquí el George ya está preparando su taquito. Bien, entonces, guacamolito, su Hola, limoncito. Se me hace agua la boca, güey. ¿Está bueno? Está bueno, está jugosita la carne. No es así como tan seca, o sea, está jugosita, grasosita. Suave la carne también. Está buena. Excelente. Y algo que también me llamó la atención, o algo que sí me gustó, es de que nos lo trajeron de volada, ¿no? ¿Qué te gusta, George? La pedimos y ¿qué fueron? ¿Unos qué? ¿15 minutos a lo mejor? Unos 15 minutos a lo mejor demoraron. Pues ahorita, pues prácticamente porque no hay llegó. gente. Ahorita venimos entre semana, en la fecha que grabamos este video. Y pues vaya, fue así súper rápido la atención, el servicio. Entonces, pues al igual que el George, yo tengo que prepararme mi taquito de jabalí. A ver, voy a echarle limoncito, vean nada más. Antojable, vean nada más, qué jugoso. Vaya, este sí tiene jugo. Ok, y ¿ese cómo se lo echaste, con la cucharita, George, o cómo se lo pusiste? ¿Con la cuchara? ¿La cucharita? ¿Qué es guacamole? Pues, Guacamolito. Se supone, Creo ¿no? Que es que guacamole. se supone. Se supone que es guacamole. Si no, ahorita lo vamos a averiguar. Ok, Salsa pues verde. se ve que está rico, ¿eh? Jugosito. Ay, provechito, chicos, provechito. A engordar. Uy, pero qué bueno está, ¿eh? Está bueno. ¡Wow! Me sorprendió. Está más jugosito. No sé cómo describirlo. Sí sabe a carnitas, pero no sé, chicos, más rico, más jugoso. Un sabor muy agradable. Y ya cuando le pones limón, salsita, wow, qué deliciosura, la verdad. Está muy bueno. A este taquito de jabalí le doy un 10 de 10. Me encantó. Y miren lo que nos han traído, chicos, unas deliciosas papas gajo. Estas papas que están bien regordetas. Miren, se ve bien chido, como que bien crujientitas se ven, se ven ricas. Y ahorita le pusimos capsu y queso. Muy huele rico, Se ve que le pusieron ahí varias especies, no sé, vamos a ver. Oh, está re bien. Me encantó, también calentitas, crujiente por fuera, suavecito por dentro. Wow, simplemente muy bueno. También el George va a probar las papitas gajo. Vamos a quemarme. Calientes. Está buena. Tan perronas,
Me encantó. Creo que es una muy buena porción por 65 pesitos. Creo que lo vale. Está bastante Está bien. buena, está buena. Y miren, familia, lo que le acaban de traer a George, una jabalita. Una jabalita. ¿Qué es una jabalita? Pues como lo estamos viendo, dicen que es un wrap de queso. Que viene con carne, en este caso de jabalí. Jabalí Y con papas. Con barbecue. Con papas a la francesa. Ah, sí, y barbecue. Lo marinaron con barbecue y con papas a la francesa. Y ya. Tortilla de harina. Se ve bastante bien, ¿eh? Yo creo que lo estoy arrepintiendo. No, no es cierto. Se ve muy bien, se ve muy generoso. Y pues, nada, George. Dale. A ver. Vamos a ver qué tal. Dale. Carajo, ya estoy viendo tu cara, hermano. No, patrón. No, mano. No, güey. No tiene madre, La neta está bueno. Carajo, ¿eh? Sí te vas a arrepentir, carnal. Carajo, ya está, se me está haciendo Sí, ya está bien. agua en la boca, bro. Maldición. Se ve muy bueno y tendré que darle un buen mordisco a esta cosa. A ver, trae acá. Pruébalo. Pásamelo rápido. A ver, vamos a ver qué tal. Oye, se ve bueno, ¿eh? Esta cosa hasta pesa, ¿eh? Esta No, cosa neta pesa que- fácil. Oye, medio kilo, ¿eh? No, está bien jugoso. Oye, se ve que está chido, ¿eh? Pero la presentación me gusta, es como un triangulito, como un dorito, pero gordo, ver, inflado, ¿eh? Se ve chido, ¿eh? Creo que vienen ahí las papitas y ven aquí la carne. Aquí viene toda la carne. ¡Ah, ahí está el queso, miren! ¡Ah, carajo, eh! A ver. No, güey. Bueno, pues con tu permiso, George, a ver qué tal. No, Provechito, chicos. Ya saben que yo a eso me dedico, a engordar. Vamos a ver qué tal. Uy, se ve delicioso, ¿no, güey? Sí está. A ver. Está chido, güey. ¡Wow! Es una combinación de sabores bastante buena, bastante agradable. La tortilla de harina, las papas, la carne con barbecue, el quesito. ¡Wow! Creo que es una combinación muy buena. Nada mal, George, ¿eh? Muy buena elección. Me ha gustado. Sí, está También le bueno. doy un 10 de 10. Me sorprendió el sabor. La porción es bastante generosa, lo admito. Está pesadito. ¡Wow! Muy bueno. Y aquí el George ya se va a preparar su taquito de la parrillada. Esta parrillada, recordemos que trae jabalí, también trae, ¿qué más dice aquí? Trae arrachera y en esta ocasión trae chorizo argentino. Pues vamos a ver qué tal. Aquí vemos las papitas, la verdad, este también está muy rico, ¿eh? Aquí nos dan dos salsitas, la rojita y la verde. La roja me gustó mucho, está picosita. Sí está buena también la rojita. Con aquí también su cebollita y todo el show. Como pinche Carajo. chef. Ah, no, ¿verdad? Ah, eso es todo, brother. Salsita, ¿no? Para que pique sabroso. ¿Va? Además de todo, se le traspaga, ¿no? Yo no, la otra. Nada de esto, nada en la vida es gratis, güey. Vientos. Hasta el limoncito y todo el show para que amarre. Ya se les antojó. Col, sí, se ve chido, ¿eh? Se ve cool. A ver qué show. Venga, George, dale esa mordida. Rifada, ¿eh? Está bueno. Excelente. Me gustó la carnita de la carne. Me metió. Está buena, ¿no? Es que yo no soy tan fan del chorizo, ¿va? Pero Ok, del 1 al 10, ¿cuánto le das? está bueno. Sí tiene sabor la carne, la neta. Sí, un 10, ¿eh? Un 10. Ya en cuanto a sabor, sí está buena. Está suavecita, no está dura ni nada. Está buena. Está rico. Está Sí, excelente. rico. Y sabes que yo estaría chido que le hubieran acompañado con tortillas de harina, ¿no? Tal vez hubiera cambiado el sabor o lo hubiera potencializado, ¿no? Otro show. Carajo, y aquí vienen ya las micheladas. ¿Sí? Qué chulada. Vientos, brother. Ah, se ve chido, ¿eh? Ahora ya. Excelente. Carajo, ¿eh? Para potenciar el sabor. Para potenciar el sabor, dice George. Salucita, chicos, salucita. Una michelada.
No está nada mal. Nada mal. Jugosito, ¿Cómo es así, George? ¿Ya aprendiste? Y la salsita roja, que esta sí me gustó la salsita roja, ¿eh? Tiene un sabor muy agradable, muy rico. Ya nada más. Carajo. Pero así, adentro, ¿no? A darle. Muy bueno, jugosito. Está también suavecito, ¿eh? Me gusta acompañarlo con papitas. Está buenísimo. Me encantó. 10 de 10. Unos minutos más tarde. Familia, y listo, ya salimos del Rincón del Jabalí. Honestamente, quedé más que Yo satisfecho. quedé muy lleno, ya satisfecho, listo para dormir. No, ¿verdad? Estuvo bien perrón, la verdad. Toda la comida y la atención estuvo del 1. Me encantó, honestamente me encantó. Sí. Lo recomiendo al 100%. La comida 10 de 10. También la bebida también 10 de 10. Vaya, pues era pura cervecita, todo está bueno, la neta. pero estuvo bien perrón. ¿Tú qué dices, George? ¿Qué te latió? ¿Sí te Satisfecho, latió? todo chido, el jabalí chingón, la jabalita chingona. Ah, la Todo bien, jabalina. todo bien. Estuvo bien perrón de la jabalina, eso que ni qué. La verdad estuvo más que rifado. Un lugar Así que es. recomiendo al 100%, chicos. Sí. Lo disfrutamos. Ya estuvimos preguntando acerca de la galería del videojuego, pero creo que ya está cerrado. O al menos ahorita en el horario que estamos, creo que ya está cerrado. Sin embargo, pues, ¿por qué no? Lo dejamos pendiente para la siguiente. Vale, chicos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que este video les haya gustado. Y ya saben, nos vemos en el siguiente video. Nos vemos. Chao, legenderos, al decir la cámara. Cuídense. Pa.